Conciencia plena, clave para sanarte. La vida moderna y la actualidad, todo lo que nos ocurre en nuestra vida cotidiana nos absorbe, haciendo que nosotros tengamos que estar en un modo en donde estamos a la defensiva. Y resulta que nosotros no somos la mente que se la pasa pensando, pero esa es la que nos domina. ¿Para qué? Para poder adaptarnos a este mundo que tiene información por todos lados, que nos exige rapidez, eficacia, productividad, y todas estas cosas hacen que nuestra mente domina nuestra conciencia, que realmente es lo que nosotros somos. Y tengan en cuenta una cosa importante. Eso hace que, como hemos visto en muchas de las charlas anteriores, nosotros comamos y no nos demos cuenta de lo que comemos. Nuestra mente está en otro lado en vez de estar degustando sabores, texturas, sonidos, olores de los alimentos. Y recuerden que lo que nosotros vemos tangiblemente, sí, carbohidratos, minerales, vitaminas, proteínas, grasas, eso es lo que se puede comprobar científicamente. Pero hay cosas que no se pueden comprobar científicamente y existen, y es la energía. La energía de los alimentos viene desde el sabor, el olor, cómo lo sientes, cómo fue la emocionalidad de la persona que te preparó el alimento. Detrás de ese alimento que llega a tu mesa vino un cultivo. Por eso los alimentos orgánicos, generalmente la gente que cultivamos alimentos orgánicos los cultivamos con amor, con dedicación, buscando el bienestar de la planta que va a ser consumida, buscando el bienestar de los animales de donde consumimos los huevos, porque sabemos que ese bienestar es energía, y esa energía se pasa para el ser humano también. Nuestros pensamientos no son comprobados científicamente y son energía. El amor, los sentimientos son energía. Podríamos decir que la mente nos impide que la conciencia nos domine a nosotros. Hagan de cuenta que la conciencia lo normal es que dominara y realmente es lo que somos, pero resulta que la mente, que es la herramienta de la conciencia para solucionar los problemas de la vida cotidiana, es dominado. Empieza a dominar la conciencia, y la conciencia queda secundaria y la mente empieza a andar, y eso nos impide estar presentes en el aquí y en el ahora. Y esto en mediano y en largo plazo se va a ver reflejado en tu salud, en que vas a empezar a enfermarte porque no recibes la energía de los alimentos, de todas sus características energéticas que te benefician, que te impide también disfrutar del viento cuando recorre tu piel, de disfrutar los sonidos, las formas, las cosas bellas que ves en la naturaleza, porque estás en la mente pensando en productividad, en dinero, en que se te va a acabar el tiempo. Y entonces, si sabemos que la salud depende de que tengas mucha más presencia en tu mente, que es a lo que le denominamos conciencia plena, pues obviamente que esto va a afectar en nuestro cuerpo. Ahí estaríamos hablando de la alimentación consciente, que ya ustedes saben que hemos hecho muchos videos al respecto de esto, pero hay otra cosa que se llama corporalidad consciente. Ocurre en muchísimos pacientes, en especial en esos pacientes que piensan primero en los demás y de último en sí mismos. Esos pacientes que se la pasan trabajando en exceso y que tienen muchas ocupaciones y están muy llenos de estrés, que vienen a mi consulta y me dicen: doctor, es que tengo un dolor intensísimo, me duele mucho, es en la región lumbar y no, eso no me está dejando caminar. Y simplemente uno le pregunta al paciente: ¿y cómo es el dolor? ¿Es un dolor palpitante, punzada, ardiente, pesadez, cortante, tironeante? Mire, doctor, que, a ver, no, mire que no me he dado cuenta. No, no me acuerdo cómo es el dolor. ¿Hasta qué punto ni siquiera nos damos cuenta de cómo son los dolores que tenemos? Porque no nos observamos a nosotros mismos. Y miren que hay una cosa interesante con el manejo del dolor, que cuando tú tienes un dolor y resulta que te pones a observar ese dolor intenso, empieza a disminuir la intensidad. Pero cuando nosotros tenemos ese dolor intenso y no lo observamos y queremos es quitarlo, el dolor aumenta. Es interesante cómo muchas de las técnicas de mindfulness y de meditación sobre el dolor empieza a mejorar en la medida en la que le vas poniendo atención al dolor. Esta es una de las cosas más interesantes y que nos enseña que la conciencia es lo que nos hace falta para sanarnos totalmente. Y también ocurre en los pacientes que les digo, y el dolor tiene un predominio más en la mañana, en la tarde, en la noche, y el paciente es como si nunca se lo hubiera preguntado. A ver, yo creo que es más en la mañana.
con el frío, con el calor, o qué lo mejora. Uy, a mí me mejora cuando salgo a caminar, pero entonces aquí lo que les quiero decir es que la mayoría de personas en la actualidad no se ven a sí mismos, no nos vemos. ¿Y eso qué significa? Que no escuchamos a nuestro cuerpo. Quiero que tengan en cuenta que nuestro cuerpo tiene muchos lenguajes y el lenguaje de ellos es ese dolorcito que yo tengo por acá o el dolor que me da acá. A veces el paciente dice, uy, yo hace años que tengo ese dolor, pero no, le he preguntado a los médicos y ellos me dicen que eso no es nada, que me ha hecho una cremita antiinflamatoria, pero si un dolor persiste, significa que hay alguna alteración. Y por eso, después de hablar de alimentación consciente, he venido pensando hace mucho tiempo cómo darles a ustedes herramientas para que ustedes puedan escuchar a su cuerpo, ya sea desde la conciencia es una de las formas, pero hay otras técnicas donde nos pueden ayudar a descubrir qué es lo que está pasando internamente y que ustedes las pueden poner en práctica en su vida cotidiana, o si ustedes tienen un familiar enfermo, pues ustedes tener herramientas para saber dónde está el problema, que son las técnicas de kinesiología, que son las técnicas de reflejo vascular simpático, que yo se los voy a explicar esto en unos siguientes videos. Pero entonces yo quiero que tengan en cuenta que hay muchos terapeutas en la historia de la medicina que no son reconocidos, digámoslo, en la medicina convencional, porque la medicina convencional está basada en encontrar en un paciente un conjunto de síntomas que lo pueda yo encasillar en una enfermedad, y si el paciente tiene un diagnóstico de una enfermedad, controlémosle los síntomas para que ese paciente tenga calidad de vida con medicamentos. Pero recuerden que una de las finalidades principales de toda la medicina holística es descubrir la causa. Pero no solamente la causa bioquímica como lo hace la medicina funcional, ni siquiera la causa bioenergética como lo haría de pronto la acupuntura o la magnetoterapia, sino que un manejo holístico donde las emociones, tus pensamientos, que tienen que ver también como parte de ese código de lenguaje de los desórdenes que ocurren internamente. El ser humano por naturaleza debe tener serenidad y paz y tranquilidad, cosa que no tenemos en la actualidad. Entonces resulta que los pacientes terminan acostumbrándose a los dolores y sufres de dolor de cabeza. Sí, doctor, el dolor de cabeza que siempre he tenido toda la vida. Pero el paciente no se da cuenta a veces que tiene dificultad para hacer alguna actividad en especial. Es que, doctor, mire que para levantar el brazo hasta arriba me cuesta trabajo. Eso me está diciendo algo. Es que me duele el hombro. Cuando hago fuerzas con este hombro, eso significa algo. Resulta que dentro de los terapeutas más reconocidos que han aportado en todo el conocimiento que yo les ofrezco a ustedes, están varios doctores. Por ejemplo, el doctor Goodhart es un kinesiólogo que observó que cada uno de los músculos del cuerpo tenía relación con los órganos internos. Hagan de cuenta que es como si él es especialista en músculos y entonces se da cuenta que los pacientes que tenían problemas de hígado, por ejemplo, tenían problemas en el músculo pectoral mayor, el segmento que se llama el segmento esternal. Y los pacientes que tenían problemas de hipotiroidismo tenían problemas en un músculo que se llama redondo menor, el cual el paciente tenía debilidad para hacer este movimiento. O por ejemplo, pacientes que tenían problemas a nivel del estómago, el problema del pectoral, más que todo el pectoral, el sector clavicular. Y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que el cuerpo, como siempre les he dicho, todos los órganos están relacionados entre sí. Y entonces tenemos muchas formas en las cuales nosotros los médicos podemos dialogar con el cuerpo, y ustedes pueden aprender porque son técnicas muy sencillas que las vamos a explicar en los siguientes videos por medio de reflejos donde vamos a evaluar cada uno de los músculos y donde podemos hacer preguntas binarias. Otro doctor, el doctor Chapman, sacó el gráfico que ustedes ven en pantalla, y en este gráfico resulta que hay unos puntos que se llaman los puntos neurolinfáticos de Chapman, que se encargan de avisarnos qué puede estar ocurriendo internamente en nuestro cuerpo. Cuando usted tiene una alteración en algún órgano específico de su cuerpo, estos puntos neurolinfáticos se inflaman, generando a la palpación dolor. Pero miren que no solamente sirve para identificarlo, sino que también utilizando esos puntos, utilizar aceites esenciales, utilizar inclusive medicamentos homeopáticos, plantas medicinales en emplasto en estos puntos neurolinfáticos, puede dar
resultados en el órgano que está relacionado con uno de estos puntos. Y si sabemos que en medicina convencional todos los médicos tenemos una hipótesis, en mi caso, las hipótesis terapéuticas son lo que yo le llamo la matriz de las causas del paciente, que es ver al paciente desde sus causas y ver cuáles son las posibles causas que tienen que ver con cada uno de los pacientes. Ustedes pueden buscar nuestros videos sobre la matriz de las causas, que es la forma de tener la estrategia terapéutica. Es una hipótesis, pero si tenemos herramientas para testear, para preguntarle al cuerpo qué cosas son las adecuadas o qué medicamentos nos pueden servir, obviamente que teniendo el medicamento, pues resulta que podemos cumplir la función de descubrir y ser más exactos. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho que el médico antes que nada es como un investigador? Un investigador de esos que ven ustedes en las películas donde hay un asesinato, entonces hay muchas hipótesis, de pronto pudo haber sido fulano de tal, y empiezan a mirar en las pistas. Así es un médico. Pero resulta que los exámenes de laboratorio que pedimos son las pruebas y el examen físico hace parte de las pruebas. Pero si nosotros ponemos en el ejemplo de un asesinato, si tuviéramos la posibilidad de preguntarle a la persona que asesinaron quién fue el que lo mató, sería facilísimo. Pues resulta que hay herramientas terapéuticas que ustedes mismos fácilmente pueden hacer y que pueden ayudar a descubrir y a tener resultados mucho más rápidos, porque resulta que los tratamientos son más eficaces en la medida en la que los personalicemos específicamente. Y entonces estas herramientas ya las verán ustedes en nuestro video. Cómo saber qué cosa le hace bien o le hace mal a tu cuerpo, se los recomiendo. Ahí vamos a explicar el reflejo mioquinético. Vamos a ver en otro video que se llama Descubra los puntos neurolinfáticos para descubrir dónde está la causa de sus enfermedades. Y entonces, con esas dos herramientas básicas y otras herramientas diagnósticas, podemos saber por dónde tenemos que empezar a tratar. Porque si bien usted puede tener un problema en el hígado, un hígado graso o una cirrosis, ¿ustedes creen que la solución es tratar el hígado? Pues la respuesta es no. Hay que ver qué es lo que generó el problema del hígado. Pues si bien pueden haber problemas del hígado que su origen fue en el hígado, hay que tratarlos desde el hígado, pero hay muchos problemas en el hígado donde el origen del problema puede ser el colon. Un colon que no eliminó las toxinas que quiso sacar el hígado y por medio del sistema porta se volvió a reabsorber al hígado y empezó a dañarse el hígado porque tenía un círculo vicioso. Si en ese ejemplo yo no trato el colon, no se va a mejorar el hígado. Y esto no lo puede decir esta forma de autoexaminarnos. Y si es recomendable para los reflejos mioquinéticos que ustedes de una vez, habiendo visto este video, se busquen una persona que esté interesado en aprender, porque se necesitan dos personas, una persona que examina y la otra que es examinada, y después pueden cambiar y se pueden beneficiar con la ventaja de que ustedes no van a depender de un terapeuta. Recuerden que una de las funciones de este canal de YouTube y de mis redes sociales es poderle brindar a ustedes herramientas para que ustedes sean parte activa del proceso de recuperación de la salud, sin depender de ningún terapeuta, donde ustedes sean ese factor clave. Entonces, recordemos, para tener resultados tenemos que tener coherencia y conciencia y tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Y si ya tenemos una enfermedad, podemos preguntarle a nuestro cuerpo y la salud depende de ti. Y el conocimiento te da la libertad y te da el empoderamiento para decir, vamos a manejar nuestra salud. Si les gustó este video, les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, síganos en nuestras redes sociales. Si les interesa una consulta médica conmigo, donde les mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, cambio de hábitos y el contexto emocional, esas 6 cosas incrementan la capacidad de su cuerpo de sanarse. Ustedes nos pueden escribir a este número de WhatsApp que mis asistentes les pueden guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Y lo más importante, el conocimiento te da poder y con ese poder puedes llegar a sanarte y ayudar a los demás también. Los quiero muchísimo. Chao.